Infinitas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Estamos delante de tu altar en esta mañana, Señor, para aprender más de tu palabra, para conocerte más a ti, para amarte, para servirte, obedecerte, Señor. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen solamente a ti. Tú eres nuestra fortaleza en los tiempos difíciles, en los tiempos adversos. Alabamos tu nombre, te bendecimos y pedimos permiso para ir a tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Ministerio Integral de Restauración Cristiana MIRC. Les habla su amigo, el pastor Gilberto Sánchez. Esta mañana me encontraba en mi tiempo con Dios en el Salmo 37, 39 al 40. Quiero compartirte este salmo interesante, es una promesa de Dios para tu vida. No sé qué situación estés pasando, pero sí sé qué situación estoy pasando yo. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová les ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Salmo 37 del 39 al 40, y hoy vamos a hablar de enfrentar momentos difíciles. ¿Quién no ha enfrentado momentos de adversidad, momentos de enfermedad, calamidad doméstica, escasez económica, una ruptura familiar, cualquier cosa? El mundo está plagado de situaciones difíciles. El mundo para todos, para los ricos y poderosos como para la gente humilde. Hay siempre desafíos. ¿Cómo enfrento yo la vida? ¿Cómo encaro yo la vida? Y todos esos desafíos que se nos presentan. Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia de cómo encarar esos momentos difíciles, donde se templa el carácter del cristiano. El cristiano se forma en esos momentos y no es fácil. Obviamente no te voy a decir que es algo fácil. Son tiempos de prueba, en que el Señor comienza a formar el carácter de Cristo, a veces, como decía un querido hermano, en yunque de amargas experiencias, pero no son siempre, o sea, son momentos determinados que vamos al taller del maestro. Ha muerto Moisés, el gran líder, y había un joven que le siguió, un hombre que desde su juventud siguió a Moisés, Josué. Y ese hombre estaba siempre bajo la sombra de Moisés. Moisés le decía, haz esto, haz aquello, Josué obedecía. Lejos de pensar Josué que algún día él, un hombre, según la Biblia, parece que bastante temeroso, un hombre, sí, muy temeroso, se ve en varias partes, que él iba a ser el líder de ese grupo. Nunca creo que él hubiera pensado de pronto en Caleb. Caleb era un hombre más esforzado, más valiente. Pero lo que sucede con Dios es que siempre coloca y escoge personas vulnerables, personas que somos vulnerables totalmente para poder perfeccionar. Acuérdate de lo que dice Pablo. El Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Luego no somos campeones de la fe, como dicen por ahí algunos señores de la prosperidad. Josué capítulo 1, verso 8 y el 9, el Señor le da ciertas instrucciones a este joven general. Dios es el comandante en jefe y el Josué era un general. Y le dice lo siguiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, las Sagradas Escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto lees y cuánto estudias y cuánto meditas la palabra? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, la Biblia es nuestro manual de guerra, de cómo enfrentar la vida. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero dice, harás prosperar tu camino. O sea, tú tienes que hacer prosperar tu camino, pero con la guía de Dios, con la bendición de Dios, de acuerdo a lo que esté escrito acá. Tú vas a hacer. ¿Y por qué hizo? Y todo te saldrá bien. Pero en el verso 9 le exige algo a Josué. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Propiamente en el hebreo, cuando dice seas valiente, aquí hubo como una leve falla en lo que es, pero el hebreo quiere decir, mira que te mando que seas hombre. Y es tremendo, ¿no? Porque el Señor sabía quién era Josué, un hombre temeroso, un hombre miedoso, se le ve en algunas circunstancias, y entonces el Señor le dice, mira que te mando que seas hombre.
No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Nunca podemos olvidar en nuestras luchas, en nuestras batallas diarias, que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debo estar en mi certeza de que estoy con Dios. No estoy hablando de religión. No estoy hablando si tú vas a una iglesia. Porque tú podrás decir, no, pues yo creo que Dios está conmigo porque yo voy a una iglesia por ahí cada domingo. Y de vez en cuando leo la Biblia, y de vez en cuando rezo, y de vez en cuando oro. Pues yo creo que Dios está conmigo. No. Todos los días, 24/7, 365 y el año bisiesto 366 días. Yo estaré contigo, porque Jehová tu Dios estaré contigo en donde quiera que vayas. Muy bien. Más adelante en el capítulo 6 vemos la primera prueba, la primera situación a que se ve enfrentado Josué. Y no fue fácil. Pues bueno, la primera fue cuando pasan el río Jordán, que está desbordado y Dios hizo un milagro. Pero Josué en el capítulo 6 se ve como comandante de una situación. Eso ocurre por allá en el año, qué sé yo, 1139, algo así, perdón, Josué. En el año 1405 a.C., dice más o menos la historia. La conquista de Jericó. Se enfrentan, la primera ciudad que tienen que conquistar era una ciudad inexpugnable de doble muralla, casi como Jerusalén, que dice que hasta los cojos y los ciegos podían cuidar de Jerusalén. Así se mofaban. Por eso David dice que cuando conquistó Jerusalén, lo primero que mandó a matar fue a los cojos y a los ciegos. Porque ese era David, era un personaje. Ahora pues Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, cada vez que vayas a hacer algo, a enfrentar una situación, tienes que estar muy consciente de que estás escuchando a Dios. Para eso tendrás que ayunar. Muchas veces vas a tener que ayunar e ir al ayuno como el método para que Dios hable a tu corazón y te dé una dirección clara. Dice, pero Jehová había dicho a Josué, cuando enfrentas una situación en la vida, ¿cómo la estás enfrentando? Realmente escucha la voz de Dios. Pero pastor, ¿cómo así que escucha la voz de Dios? Dios habla a través de la Biblia. Dios habla a través del Espíritu Santo. Dios habla a través de personas que se acercan y me han dicho, pastor, no sé qué quiere decir esto, pero el Señor manda a decir esto. A través de las circunstancias, a través de muchas cosas, Dios habla. Y a veces es tan fuerte la voz de Dios que a uno le queda claro que está hablando con Él. Pero eso lo vas a descubrir en la medida en que tú tengas una vida de oración, una vida de estudio bíblico. Eso no lo vas a lograr en un curso de fin de semana en alguna iglesia. Es tu vida de oración, es tu vida de buscar al Señor. No lo consigues cambiando de iglesia. Es que creo que en aquella iglesia, no te engañes. ¿Cómo estás tú en tu tiempo de oración y en estudio de la palabra? ¿Cuánto depende? Dice, pero Josué, buenos días Eduardo, Dios me lo bendiga allí en Pereira. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. O sea, Dios dijo, listo, yo ya lo entregué, ahora tienes que andar. Sí, la cosa no era que se iba a quedar Josué esperando a que aparecieran ángeles y hicieran el trabajito. Le dice, entonces pues ya lo entregué, ahora usted tiene que andar. ¿Cuántas veces la gente quiere eso? Que Dios mande un ángel para que arregle la situación. No, Dios no va a mandar ángeles. Tienes que hacerlo tú con la guía del Señor, pero tienes que haber oído al Señor. No te pongas a hacer. Hay gente que se mete en problemas porque dicen, no, yo creo que eso es de Dios y se meten de cabeza en problemas. Yo he entregado. Verso 3 le da la estrategia. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante 6 días. La estrategia de Dios era absolutamente absurda. ¿Cómo así? De pronto si le hubiera dicho, mira, coge a los hombres y comiencen a cavar los muros con pica y pala y esfuercen y comiencen a... Pero Dios le dice, van a comenzar a dar vueltas durante 6 días. Las estrategias de Dios a veces para los hombres son absurdas. No hay nada más absurdo de pronto para los hombres que haya muerto Jesús en la cruz. Pero ¿cómo? Decían los judíos, pero si este era el Mesías, para ellos fue absurdo. ¿Cómo así que tiene que morir? Si nosotros esperamos un Mesías reinante, y este Mesías de dónde salió, que va a morir en la cruz. Y murió en la cruz. Pero
resucitó al tercer día y el plan de Dios se cumplió. Nunca será la estrategia de Dios igual a lo que tú pienses o lo que yo piense. Dios se mueve en el campo sobrenatural. Entonces la estrategia que Dios te da a ti tiene que ser en oración. Y a veces te dirá cosas que uno dice, bueno, padre, eso me suena como loco. Pero es que Dios actúa de unas formas misteriosas. Yo lo he visto muchas veces que yo pensaba que la respuesta de Dios iba a ser por allí y Él me sorprende dándome la respuesta por otro lado. Rodearé después la ciudad a todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y los 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arco, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. 2 veces aquí en este versículo se habla de los sacerdotes. Pues bien, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, y el sacerdote es aquella persona que intercede a Dios delante de por los hombres. El sacerdote es la persona que ora, que conoce las escrituras. Tú y yo somos sacerdotes en nuestra casa, en el trabajo. Por ejemplo, si tú estás en tu trabajo, ¿cuántas personas te están pasando necesidades y tú te has acercado y les has dicho, mira, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y yo quiero orar por tu necesidad? He visto que Dios se glorifica allí y es una forma de llevar el mensaje de salvación. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene una situación y me la comenta, le digo, bueno, si tú me permites voy a orar por eso. Y si de pronto es una persona así de paso que me encuentro, le digo, vea, ¿sabe qué? Usted tiene que orar al Señor. Usted tiene que clamar, tiene que ayunar, usted tiene que buscar al Señor. Dice que los sacerdotes iban. Lo importante allí era la presencia de los sacerdotes. Porque si no hubieran estado los sacerdotes, Dios no hubiera estado allí. Y los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Si no hubiera estado el arca, quería decir que Dios no estaba allí con ellos. Querido hermano, podrás tener dinero, estrategia, buscar el favor de un político, del banquero, del médico, lo que sea, pero si Dios no está allí, liquidada la cosa. Ellos tenían un ejército grande, tan grande era que los de Jericó se escondieron, porque vieron un ejército grande. Pero la fortaleza no estaba en el ejército, sino en que Dios estaba con ellos. Cuando enfrentas una situación, tú tienes que saber si Dios está contigo. Porque si Dios no está contigo, liquidada la cosa, no tienes por qué pelear, ya está perdido todo. ¿Está Dios contigo en la situación que estás pasando ahora? ¿Estás seguro que Dios te acompaña? ¿Estás seguro que Dios te está dando la guía? No, pastor, es que yo pienso, es que a mí me aconsejó fulanito que tal cosa. Tú tienes que aprender a oír la voz de Dios, es fundamental. Hechos de los Apóstoles habla de cómo oían al Espíritu Santo. Dice que iban ahí los sacerdotes, verso 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. No se iban a aparecer ángeles. Hoy en día hay una corriente por ahí que se llama angeología. Obviamente eso no es de Dios, donde adoran ángeles, donde buscan el ángel fulanito, perdónenme, son espíritus inmundos. Recuerda lo que dice la Biblia, que Satanás se viste como ángel de luz para engañar a la gente. Entonces le dan varios nombres a esos seres espirituales que no son ángeles, son demonios. Y la angelología es algo que cautiva a la gente. Pero aquí no se aparecieron ángeles, ellos tuvieron que batallar, pero batallar no contra Jericó, contra ellos mismos. ¿Cuántos allí estarían criticando a Josué? Pero ¿cómo se le ocurre a Josué? Empezando por los militares. Pero es que Josué es loco, es tonto. ¿Cómo se le ocurre decirnos que Dios le dijo que hay que dar vueltas y que los sacerdotes? Eso es absurdo. ¿Y cuántos quedaron avergonzados cuando los muros cayeron? Entonces, queridos hermanos, nosotros somos hijos de Dios y no nos movemos bajo las reglas y las normas del mundo, sino bajo los principios de Dios. Y nuestro Dios es sobrenatural y actúa por encima de las reglas del mundo y de las normas. Una enfermedad y lo primero que hacemos es salir corriendo a buscar un médico. Ni siquiera oramos para decirle a Dios, bueno, si tú no me sanas, dame un buen médico. No, ni siquiera hacemos eso. Un problema económico y lo primero que hacemos es salir corriendo donde
prestamista, el agiotista, el gota a gota o el banco, y pedimos cacao al gerente y todo. En lugar de entrar en ayuno y en oración y decirle, Padre, esta situación económica está complicada, muéstrame qué es lo que está pasando y por favor dame una salida. Bueno, no sé qué situación estés viviendo, no sé qué situación, pero sí sé que aquí es bien clara la Biblia. El Señor le había dicho a Josué, tienes que meditar en este libro de día y de noche y vas a hacer lo que está aquí escrito, porque aquí esto es palabra de Dios. Este libro no se puede apartar de ti, pero también tienes que esforzarte y ser valiente. Y tienes que dar pasos de fe. No esperes que venga un ángel. Esa es la teología de la prosperidad que está de moda hoy en día y que la gente cree. Hablan de pactar, y si tú pactas en esta iglesia y me das tu plata, entonces Dios tendrá que hacer lo que tú quieras. No, así no actúa Dios. No está en la Biblia, eso es pura blasfemia. Eso es una blasfemia, poner a Dios como un negociante. Pero sí en la Biblia está el diezmo, la primicia y la ofrenda. Estás diezmando y ofrendando en la verdadera obra de Dios. O sea, vas a una iglesia donde se predica el evangelio y hay un hombre o una mujer que son pastores de Dios y de los cuales tú ves un buen testimonio y que no están hablando toda esa teología boba de la prosperidad, y tú cumples el principio del diezmo, la ofrenda, la primicia. Si no lo cumplimos, pues no podemos recibir. Pero estoy hablando de cómo enfrentar las situaciones. Primero, esté seguro de que usted está haciendo lo que le mandó el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero, ¿cuánto estás? Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra. Segundo, permaneces en la presencia del Señor. El Señor está contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Yo permanezco con el Señor. La presencia del Señor está conmigo. Y entonces ya viene Josué 6, la estrategia. Daréis vuelta, estarán los sacerdotes y efectivamente ya sabemos la historia, que terminaron los muros caídos y fue la primera victoria de Josué. ¿Cuánto conocemos la palabra del Señor? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? Estamos en un mundo muy complejo. Yo oigo tantas cosas, percibo hay una actividad satánica tan terrible. Hoy en día hay tanta maldad. El Señor dijo que en los postreros tiempos habría mucha maldad en la iglesia. Hablaba con una señora cristiana y me decía, pero es que ya no creo ni en los cristianos ni en los pastores, me decía. Porque es que me comenzó a hablar de toda la cantidad de cosas que le había sucedido con pastores y con cristianos. Y también con la gente del mundo. Hay tanta maldad. Hermanos, estamos en un tiempo de batallas. Esto no está fácil. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Solamente con el Señor lograremos ver la gloria en todos los desafíos que tenemos. Queridos amigos y hermanos, bendiciones. Damos gracias al Señor por su bondad, su misericordia, por este día precioso. Y que el Espíritu Santo nos ayude cada día a estar expectantes, a estar como soldados en la batalla. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Recordemos siempre que Dios es bueno. Siempre bueno. Excelentemente bueno. Bendiciones.